Les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar platicando con ustedes y compartiendo la palabra de Dios. Hoy quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado si realmente sus oraciones están siendo escuchadas y si realmente su familia va a ser alcanzada? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que sabemos que nuestro Señor Jesucristo está por regresar por su iglesia. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, mi familia no ha sido alcanzada, mis hijos están separados de ti, mi esposo está separado de ti. ¿Será posible que ellos sean alcanzados antes de esta tribulación, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová? Y déjeme decirle, hermano, que leía el otro día la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 29, y dice la palabra de Dios así: fue así como Dios destruyó las ciudades del valle, pero se acordó de Abraham y salvó a Lot de la terrible destrucción y acabó con esas ciudades. Nosotros vemos, hermanos, la vida de Lot y la vida de Abraham, un hombre que salió con su tío Abraham de Ur de los Caldeos y que se dirigieron hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham, una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham sale en esa obediencia y junto con él sale su sobrino Lot. Lot, un hombre que decidió tomar una decisión de irse al lado opuesto de su tío, cuando ellos llegaron a tener un conflicto con sus siervos a causa del ganado porque ya no había pastos, ellos deciden hacer una separación. Y Lot decide ir hacia lo más frondoso del Jordán, hacia donde había esos pastos verdes, ese lugar de prosperidad. Y él va a vivir cerca de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y nosotros ahí vemos que la palabra de Dios nos habla que es una ciudad depravada, una ciudad llena de violencia, una ciudad llena de idolatría, una ciudad apartada de Dios, una ciudad que está envuelta en los deleites, una ciudad que está envuelta en homosexualidad, en lesbianismo, en todo pecado. Una ciudad que está en una situación desagradable delante de Dios. Y nosotros vemos que Lot se acerca a vivir a esa ciudad y decide ir en pos de esa ciudad. ¿Cuántas veces nuestras familias, así como Lot, han decidido salir del lugar de la cobertura de Dios, salir del cuidado de Dios y decidieron ir al lugar de la destrucción, al lugar del mundo, al lugar del pecado, al lugar de la idolatría, al lugar de la homosexualidad, al lugar del pecado? Hoy nosotros estamos viendo un mundo deteriorado, un mundo que está en contra de los deseos de Dios. Estamos viendo un mundo que está desordenado, que no es conforme a la voluntad de Dios y que muchos, así como Lot, de nuestros familiares han decidido ir a esos deleites, a esa fructividad, a esas ciudades que les alegran la vida. Pero en medio de todo esto, nosotros veíamos y que aunque no estaban cerca de Dios, había alguien que estaba intercediendo por ellos. Y ese era Abraham. La palabra que nosotros acabamos de leer dice: fue así como Dios destruyó las ciudades del valle, pero se acordó de Abraham y salvó a Lot. Esto es algo que impresionaba mi corazón, porque yo decía: Señor, ¿cuántos padres, cuántas mujeres están orando por sus hijos? Otras mujeres están orando por su casa, por su familia, por aquellos que han salido lejos de la cobertura de Dios y que no tienen esa paz. Esta palabra llena mi vida porque ciertamente nosotros nos damos cuenta que Dios no se olvida de nuestro clamor, que Dios no se olvida de nuestras necesidades, que Dios no se olvida de lo que nosotros le hemos pedido. Abraham inmediatamente siente
esa tristeza en su corazón porque piensa en Lot, su sobrino. Y le dice, Señor, tú destruirás una ciudad donde hubiera 50 justos. Y el Señor le dice, si hubiera 50 justos, no la destruiría. Y si hubiera 45 justos, ¿la destruirías? Dice, si hubiera 45 justos, no la destruiría. Y nosotros empezamos a ver que no solamente fue una súplica de Abraham hacia Dios una sola vez, sino que le empieza a decir, Señor, si hubiere 30, si hubiese 20, si hubiese 10. Fue una súplica constante de Abraham para preguntarle si él encontraba algo justo en esa ciudad y no la iba a destruir. Él estuvo pidiendo. Dios sabía que en el corazón de Abraham estaba el dolor de su sobrino Lot, ese amor que él tenía por Lot, ese amor que tenía por él y por su familia, saber que estaban en medio de un mundo depravado y perverso. Él sabía que quizá ellos habían tenido esas costumbres y adoptado esas costumbres. Y él suplicaba por la vida de Lot y su familia. Él le pidió a Dios y le dijo, Señor, lejos esté de ti destruir al justo junto con el impío. Y Dios escucha la oración de Abraham. Y el Señor le dice a Abraham, no voy a destruir esa ciudad si encontrara tan solo 10 justos. Pero nosotros vemos que en esa ciudad ni siquiera 10 justos se encontró. Ni siquiera 10 justos se encontró. Y esa ciudad fue destruida. Pero antes de ser destruida esa ciudad, dice que los ángeles que habían ido a la ciudad de Gomorra advirtieron a Lot que saliera de ese lugar, advirtieron a Lot que saliera y sacara a su familia y que si tenía yernos los sacara y que fueran con él. Estamos viendo cómo Dios empieza a enviar a sus mensajeros a predicar. Y nosotros nos damos cuenta que a lo mejor nosotros no podemos a veces compartirle la palabra a nuestra familia porque es difícil, porque a veces no somos profetas en su propia tierra, pero que el clamor llega a la presencia de Dios y Él enviará a sus siervos a que les hablen a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y que en nosotros, como en Abraham, está solamente el orar por ellos. A veces hemos hablado a nuestra familia y no ha querido escuchar. Hemos hablado a nuestros hijos y no han querido escuchar, muchos de ellos. Pero el Señor nos dice, no desistas de orar, sigue suplicando, porque cualquier súplica en medio de estos tiempos será escuchada. Dios quiere salvar a toda la gente, pero la gente no quiere ser salva por Él. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que conocemos al Dios verdadero, que estemos en oración por nuestra familia. Dios tarde o temprano se acordará de ti. Dios tarde o temprano se acordará de tus oraciones. Dios tarde o temprano se acordará de lo que tú has suplicado por tu esposo, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá. Tarde o temprano Dios escuchará esa súplica. Y dice el Señor, y me acordaré de ti. No olvides esta palabra, me acordaré de ti. Lot fue sacado de Sodoma antes de ser destruida. Y esto es una bendición para nuestra vida, porque Dios tratará con nuestra familia, con nuestros hijos, para que sean sacados antes de la destrucción de este mundo. Pero sigamos nosotros orando, intercediendo, orando por nuestra familia, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que alcance nuestra familia, que no los destruya juntamente con el impío, porque los tiempos que vienen sobre la tierra serán terribles, serán difíciles para el ser humano. Y Dios nos está diciendo, me voy a acordar de ti. ¿Pero por qué se acordó de Abraham? Porque fue un hombre fiel a Dios,
porque fue un hombre que amó a Dios, porque fue un hombre que bendijo a Dios, un hombre que se sujetó a Dios y un hombre que aprendió a clamar a Dios y a confiar en Dios. Un hombre que dijo, yo sé que Dios hará con la vida de Lot. Él no le mencionó a Lot, pero él sabía, Dios sabía lo que había en el corazón de Lot, en el corazón de Abraham, su sobrino Lot. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que hay en su corazón? Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Y que cualquier necesidad, cualquier situación, Dios siempre se acordará de nosotros para darnos una respuesta. Y es tiempo de seguir orando por nuestra familia antes de que esta ciudad, este mundo sea destruido. Acuérdese lo que dice la palabra. Y Dios se acordó de Abraham. Dios le bendiga.